Mis amados, estoy volviendo a Tarapoto casi menos de un año. Es una fiesta espiritual, estoy volviendo para una celebración y sé que miles de personas esta noche están reunidas aquí con el deseo de escuchar la palabra de Dios. Lo que el Señor ha hecho esta semana es algo así incomparable, indecible. Las palabras se quedan cortas. Yo le estaba diciendo a un hermano esta tarde, a un hermano carnal, creo que yo ya no tengo edad para el ritmo, de este ritmo. Levantar a las 4 de la mañana, pegar avión, porque aquí no hay avión de una ciudad a otra, hay que ir a Lima necesariamente para de Lima volver al otro lugar. Y a esta edad ya ese ritmo es cansador. Pero cuando veo a la iglesia de Dios vibrando, cuando veo miles o cientos de personas entrando al tanque del bautismo, realmente uno queda emocionado y saca fuerzas de donde no hay. Gloria a Dios por todo lo que ha hecho esta semana. En Cajamarca fue tremendo, en Chiclayo y anoche en Trujillo. 25,000 personas. En la plaza pública había una procesión enorme. El Perú estaba jugando con República Dominicana y el estadio reventando de gente. Dios es maravilloso y el pueblo quiere escuchar la palabra de Dios. Por eso vamos a abrir la Biblia para leer el texto bíblico, pero antes vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, gracias, gracias, gracias. En esta noche tibia de Tarapoto, que la brisa de tu Espíritu Santo sople, Señor, y nos refrigere, nos refresque y nos prepare para recibir tu palabra. Esta noche todos estamos deseosos de aprender de ti, pero de esta noche también cada uno trae su lucha, su problema, su drama. Lo maravilloso de todo es que tú no ves a una multitud reunida. Tú ves individualmente a cada hijo, a cada hija, y te compadeces porque eres Padre de misericordia. Desde el cielo contemplas nuestro peregrinaje en esta tierra de miseria, de dolor, de violencia, de desempleo, de hambre, de explotación, de injusticia. Desde el cielo contemplan tus ángeles a este mundo que sufre dolores de parto. Estamos caminando el peregrinaje de esta tierra rumbo a nuestro hogar celestial. Pero mientras ese día no llega, a veces hay lágrimas, hay enfermedad, hay muerte, hay hogares divididos, hay niños que sufren. Por favor, Señor, extiende tu brazo poderoso en dirección de cada persona esta noche y responde su oración, su clamor. Y ábrenos los ojos ahora, los ojos espirituales para comprender tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos, vamos a abrir la Biblia en el libro de Ruth. Voy a pedir que coloquen ahí, Ruth capítulo 1, versículos 15 y 16. Está en la tela, quiero que ustedes lean. Y últimamente siempre pido que coloquen el texto bíblico en la tela, porque los predicadores no venimos a predicar lo que queremos, o lo que la iglesia nos pide que prediquemos. Nuestra primera lealtad es para con Dios. Venimos a predicar lo que la palabra de Dios dice. Yo tenía un grande profesor de predicación que un día me dijo: Alejandro, nosotros los predicadores somos esclavos de la palabra de Dios. No tenemos libertad para predicar lo que queremos, tenemos que sujetarnos a lo que Dios dice. Y miren lo que Dios dice. Solo que antes de leer el texto,
Voy a pedir que saquen el texto de la pantalla porque quiero contarles un poquito el contexto de la historia para que ustedes entiendan de lo que se va a tratar el texto. Había un hombre llamado Elimelec y su esposa se llamaba Noemí. Y hubo hambruna en la tierra donde ellos vivían. Y cuando hay hambre, la gente emigra a otro país, a otro lugar donde pueda vivir mejor. Hubo un tiempo en el pasado que muchos peruanos emigraron a Venezuela y emigraron a otros países. Hoy muchos venezolanos emigran al Perú y emigran a otros países. En Europa, muchos de los países en crisis, sus habitantes emigran a los países europeos. Yo estuve hace 2 años en Ucrania, llegué a Brasil y 2 días después empezó la guerra y mucha gente emigró, salió de Ucrania buscando un mejor lugar para vivir. Entonces podemos entender a Elimelec y a Noemí, su esposa, cuando salieron de su tierra, porque no es fácil salir de la tierra, dejar sus raíces. El otro día estábamos escuchando una música en la emisora y se llama Perú, una música que ustedes conocen, y cuando la selección juega ustedes cantan entusiasmados, y se llama Perú. Y la persona que estaba a mi lado me preguntó, cuando se escucha esta música, uno se siente peruano. Pero yo le dije, pero si tú estuvieras lejos del país y escuchas esta música, empiezas a llorar. Porque una cosa es escuchar tu música aquí y otra cosa es cuando estás distante del país. Una cosa es mirar la comida peruana aquí y otra cosa es añorar la comida peruana cuando estás en un país lejos de aquí. Nosotros, todos los seres humanos, somos amarrados a nuestra tierra, a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones. Y para salir de la tierra e emigrar a una tierra extranjera solo por necesidad. Entonces, Elimelec y su esposa Noemí emigraron a una tierra extraña porque estaban pasando necesidad, estaban pasando hambre. Y emigraron con 2 pequeños muchachitos, 2 hijitos. Y fueron para allá. El tiempo pasó, los hijos crecieron y los hijos se casaron con 2 muchachas de aquel lugar. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Ruth era de origen moabita, era una extranjera. Pero pasó el tiempo. Murió Elimelec, el esposo de Noemí. Ella se quedó viuda con 2 hijos y con 2 nueras. Pero uno de los hijos murió y después murió el otro hijo. Y ahora se quedó solo Ruth con 2 nueras. Ella viuda, anciana, con 2 nueras, Orfa y Ruth. A esas alturas del tiempo ya la situación había mejorado en su tierra. Por otro lado, Noemí estaba viuda, con 2 nueras viudas. Entonces Noemí le dijo a ellas, mejor volvamos a mi tierra, porque por lo menos allá está mi familia. Por lo menos allá podremos sobrevivir, ahora volvamos. Y volvieron. Y caminaron hasta llegar a la salida de la ciudad. Era una parte alta así. Y ahí Noemí miró a las 2 muchachas, sus nueras, y les dijo, miren, ¿qué van a hacer ustedes en mi tierra? Una tierra extraña para ustedes. Mejor yo me voy sola. Vuélvanse a su tierra. Vuélvanse a sus padres. ¿Qué voy a hacer yo sola por ustedes? Orfa, una de las nueras, le dijo, suegra, gracias. Se abrazaron
y Orfa regresó. Entonces, aquí viene el texto. Voy a pedir que coloquen el texto ahora sí, y ahora ustedes van a entender el texto. Mira lo que dice. Y Noemí dijo, ¿a quién? A Ruth. He aquí tu cuñada, Orfa, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Voy a analizar esta primera parte, versículo 15. He aquí tu cuñada ha regresado a sus dioses, a su pasado. Tú también vuélvete. Tú sabes que hay mucha gente que vive añorando el pasado. El pueblo de Israel era típico en eso. Israel había sido libertado de Egipto y estaba caminando rumbo a la tierra de la libertad, pero estaba peregrinando por el desierto, y cuando había una pequeña tormenta ya comenzaban a reclamar: Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? En Egipto éramos esclavos, pero por lo menos teníamos agua. Aquí nos has traído al desierto, tenemos libertad, pero vamos a morir de sed. Y Dios les sacaba agua de la roca. Ahí faltaba comida. Moisés, en Egipto éramos esclavos, pero por lo menos teníamos comida. Nos has traído para la tierra de la libertad, pero vamos a morir de hambre. Y Dios les hacía caer maná del cielo. Ahí reclamaban: Moisés, estamos comiendo solo maná, maná, maná. En Egipto por lo menos teníamos otras comidas. Nos has traído a la tierra de libertad y nos das solo maná, maná, maná. Y Dios les mandaba codornices, y un día les mandó tantas codornices que dice que ellos comían codorniz hasta que se les salía por la nariz. ¿Por qué que el pueblo de Dios? Porque hoy día no somos nosotros, somos Israel caminando en el desierto de esta vida rumbo a nuestro hogar celestial. Pero constantemente estamos mirando para atrás, mirando para atrás, mirando para atrás. Porque para el cristiano no es fácil peregrinar en el desierto de esta vida. Muchas veces vas a perder el empleo, muchas veces vas a ser criticado, vas a ser juzgado, muchas veces tus mejores amigos te van a volver las espaldas, muchas veces te van a hacer sentir ridículo porque crees en la Biblia, porque quieres seguir a Jesús. Y en esos momentos inmediatamente, mejor me vuelvo. Y tal vez esta noche tengo la seguridad que más de uno aquí, o más de uno de los que me está oyendo en la radio, se ha vuelto para atrás, como Orfa, ha abandonado el camino, ha regresado a sus costumbres, está adorando a sus dioses. Y cuando digo dioses no me refiero a ídolos, a sus dioses, a los dioses de la carne, a los placeres. Han vuelto al cigarro, a la bebida, a las drogas, a la promiscuidad. No han sido capaces de mantenerse fieles en el camino hacia Canaán celestial. El ser humano siempre se está volviendo. Entonces, aquí encontramos en este texto un retrato de lo que nos sucede a nosotros. Voy a volver al texto ahora, al versículo 15. Por favor, regresen. Dice así: y Noemí dijo a Ruth: he aquí tu cuñada Orfa se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Ahora el versículo 16 dice: respondió Ruth. Esa frase me impresiona. Y voy a pedir que saquen el texto por un momento. Y respondió Ruth. Tú sabes que tu vida diaria es una respuesta. Tú sabes que mientras vivamos en este mundo tenemos que responder. Porque hay muchas voces. En realidad hay dos voces. La voz de Dios que te llama, la voz de Dios que te invita,
pero la voz del diablo disfrazado de muchas voces que también te llaman, te seducen, te ofrecen el mundo, te ofrecen placeres, te ofrecen maravillas. La voz de Dios te ofrece una cruz. Toma tu cruz y sígueme. Entre tantos placeres que el mundo te puede ofrecer y la cruz, muchos prefieren obedecer la voz del enemigo. Pero tienes que tomar una decisión, tienes que responder. Y cuando Noemí le dijo a Ruth, tu cuñada ya ha regresado, vuelve tú también. Ruth respondió. ¿Y qué es lo que respondió? Volvamos al texto. Dice, Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. No me dejes, no me pidas, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Voy a parar ahí para comentar. La respuesta de Ruth fue, no me pidas que te deje y me aparte de ti. Ruth le estaba respondiendo a Noemí, no me pidas que te deje y me aparte de ti. Pero yo voy a tomar las palabras de Ruth y las voy a colocar en tu boca y en la mía, dirigiéndonos a Dios. ¿Quiere decir que Dios nos ruega que nos vayamos? ¿Nos pide que le dejemos? No. Dios nos da libertad. Dios podría habernos creado como robots programados para obedecer. Máquinas listas para obedecer, pero no. Dios nos creó seres libres. Oh querido, tú eres libre para escoger el camino que tú quieras. Yo escucho muchas veces últimamente predicar un evangelio extraño. Ya han escuchado decir que Dios es amor, Dios es misericordia, y como Dios es una fuente de amor inagotable, cuando Cristo venga nadie se va a perder, todos se van a salvar, porque Dios es amor. Dios sería incapaz de quitar la vida, de destruir a sus hijos, a quienes Él creó. Entonces no te preocupes, acepta la gracia de Cristo, que todos se van a salvar. Ese es un evangelio extraño. Eso no está en la palabra de Dios. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios ama a todos, al mundo. Dios ama a los incrédulos, a los ateos. Dios ama a los perdidos, a los perversos, a los malvados. Dios ama al mundo. Pero solo se van a salvar los que crean en Él. No todos. Pero ¿cómo Dios, siendo un Dios de amor, va a permitir que alguien se pierda? No, Dios no permite. Dios te ha dado libertad. Por eso digo que esta noche voy a poner en tus labios las palabras de Ruth a Noemí, como si fueran palabras tuyas a Dios, diciéndole, Señor, tú me has creado con libertad. Yo puedo irme a donde quiera, pero por favor, yo no puedo irme. Yo no puedo dejarte, yo no puedo abandonarte, yo no puedo apartarme de ti. ¿Y por qué? Por una simple razón. Aquí está Dios y aquí está el territorio de la bendición, el territorio del amor, el territorio de la vida abundante. Si quieres vivir una vida plena, no salgas del territorio de la vida, no te apartes de Jesús, no te vayas para afuera, porque si yo me salgo, si yo dejo el territorio de la vida, si yo me alejo de Dios, naturalmente estoy entrando en el terreno de la muerte, en el terreno de la maldición. Aquí hay dolor, aquí hay sufrimiento. Pero pastor, yo estoy en Cristo y también sufro. Claro, porque estamos peregrinando en esta tierra maldita por el pecado. Claro que aunque estés en Cristo,
vas a sufrir. Solo que cuando estás lejos de Jesús, sufres y el sufrimiento te acaba, te destruye, maldices y te quitas la vida. Pero cuando estás en Cristo, el dolor puede llegar, puedes llorar, puedes sufrir, pero estás en Cristo y Él finalmente te consuela y te restaura y te levanta. Por eso es que la vida cristiana es relacionamiento con Dios, es buscar todo día a Dios, es caminar con Dios. Analiza las palabras de Ruth nuevamente en el texto bíblico. Volvamos al texto. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Voy a quedarme en esa parte. A donde quiera que tú fueres, yo iré. Donde quiera que tú vivieres, yo viviré. Voy a colocar nuevamente las palabras de Ruth en tu boca, para que le digas al Señor Jesús: Señor, yo no tengo otro camino. Puede haber miles de caminos, pero para mí solo existe un camino. Yo te voy a seguir. A donde quiera que tú fueres, yo iré. Yo te seguiré. Yo andaré contigo. Yo no me apartaré de ti. Eso es lo que pensaba Enoc. Por eso Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó al cielo vivo. Eso es lo que pensaba David. Por eso David dijo: andaré con mi Dios en la tierra de los vivientes. Eso es lo que pensaba Noé. Por eso Noé caminó con Dios y la Biblia dice: y porque caminó con Dios fue un hombre perfecto. Eso es lo que pensaba Abraham, porque una noche el Señor se le apareció y le dijo: anda conmigo y sé perfecto. La vida cristiana es andar todos los días con Dios. Y finalmente en el cielo, Juan en Apocalipsis 14, versículo 1, él ve en el cielo a los redimidos siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Quiere decir que si en el cielo los redimidos van a seguir a Jesús por donde quiera que va, es porque en esta tierra aprendieron a seguirlo. Porque en esta tierra le dijeron a Jesús: a donde quiera que fueres, iré yo. Ahora tú me vas a hacer una pregunta que una ancianita en algún lugar del mundo me hizo. Me dijo: pastor, yo no le entiendo. Usted dice que la vida cristiana es caminar con Dios. Dígame, ¿cómo puedo caminar con Dios si yo no lo veo? Si yo no lo puedo tocar. ¿Cómo es que voy a caminar con Dios? Fácil. Cuando tú todos los días abres la palabra de Dios para estudiar por lo menos un versículo de la Biblia y reflexionar en él. Cuando tú todos los días, mientras estás andando, haciendo todo, abres tu corazón a Dios y oras y le cuentas a Dios todo lo que se te ocurre, lo que sientes, lo que vas a hacer. Cuando tú oras y cuando tú le cuentas a otra persona que Jesús es la fuente de la vida, tú estás caminando con Dios, andando con Dios, estás siguiendo a Dios, a Jesús por donde quiera que Él fuere. Y cuando tú estás caminando con Jesús, el carácter de Jesucristo pasa a ti, se refleja en ti y dejas de ser un rabioso, un iracundo, un mentiroso, un envidioso, un orgulloso. ¿Por qué? Porque de tanto caminar con el Maestro, el carácter del Maestro se refleja en tu vida y te vuelves manso y humilde de corazón. Y entonces tu hogar es un hogar feliz y tus hijos te aman y tu esposa es apasionada por ti. ¿Cuánta gente viene a mí y me dice: pastor, no puedo con mi carácter? Mi problema es mi carácter. Soy terrible. Yo sé. Un día, cuando Jesús estaba en esta tierra, se acercó a Jesús un hombre con un carácter terrible.
Su nombre era Juan y su apodo era el hijo del trueno. Ahora imagínate, para que a alguien le pongan de apodo hijo del trueno, no era una santa palomita. ¿Cómo a una santa palomita le van a decir hijo del trueno? Era un hombre rabioso, iracundo, egoísta, mentiroso, orgulloso. Por eso le decían hijo del trueno. Pero le dijo a Jesús: Señor, a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y siguió a Jesús y caminó con Jesús. Y el carácter de Jesús se reflejó en él. Y cuando estaba viejito ya en la isla de Patmos, ya no le decían el hijo del trueno, le decían el discípulo del amor. Mira la transformación. Oh querido, ven a Jesús. No luches por tus propias fuerzas. Tu autodisciplina no vale para nada. Ven a Jesús, cae de rodillas y dile: Señor, no puedo con mi carácter. Señor, estoy amarrado a un vicio, no me puedo libertar, no tengo fuerzas. Oh Señor, soy tímido, no tengo éxito en la vida porque soy tímido, tengo miedo de todo. Ven a Jesús, confíale tu vida, entrégale tu corazón, deja que Él haga por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Y ahora entro a la parte final del versículo. Miren lo que dice. Respondió Ruth a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth era moabita, Noemí era israelita. Los moabitas adoraban a muchos dioses. Era una tribu, era un pueblo guerrero, sanguinario, perseguidor. El pueblo de Israel tenía muchos defectos, pero era el pueblo de Dios. Dios lo había sacado de la esclavitud de Egipto y lo estaba llevando hacia la tierra de Canaán. Dios era el único Dios del pueblo de Israel. Dios había establecido sus 10 eternos principios de su ley en tablas de piedra en el monte Sinaí. Cuando Ruth le estaba diciendo a Noemí: tu pueblo será tu pueblo, tu Dios será mi Dios, estaba tomando la decisión de unirse a la iglesia de Dios en esta tierra, para caminar con los hijos de Dios el peregrinaje de este mundo, para finalmente llegar a Canaán celestial. Pero ahora viene otro texto que quiero leer para que ustedes entiendan bien lo que quiere decir tu pueblo será mi pueblo, y para que ustedes entiendan lo que significa la iglesia en la vida del cristiano. Por favor, querido, no pienses que porque te bautizas y perteneces a una iglesia ya estás salvo. Nunca pienses eso. La iglesia no tiene poder para salvar a nadie. Solo Cristo y su gracia maravillosa salvan. Pero por favor, no me digas que estás salvo en Cristo si no estás en su iglesia. Y ese principio lo establece Pablo en la epístola a los Efesios. Voy a pedir que coloquen el texto. Capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice, hablando del Señor Jesucristo, Pablo, dice que Él, Jesucristo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. No dice que Cristo abolió en su carne los 10 mandamientos de la ley de Dios, no dice. Dice, abolió en su carne los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Cuáles eran esos mandamientos expresados en ordenanzas? Todas las instrucciones relacionadas a los sacrificios de corderitos que simbolizaban a Jesús. ¿Y por qué Jesús abolió en su carne esos mandamientos de ordenanzas, de instrucciones, de sacrificios?
Porque pues al venir Jesús y ser clavado en la cruz, ya no era necesario instrucciones con relación al sacrificio de corderitos, porque ya no teníamos que ofrecer sacrificio. Ahora Cristo, el Cordero de Dios, había sido sacrificado. Por eso Él abolió en su carne los mandamientos expresados en ordenanza. Sigo leyendo. ¿Y para qué todo eso? Para crear en sí, en Cristo, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo, un solo hombre, haciendo la paz. Sigue. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Quiere decir que cuando Ruth le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, aunque Cristo no había muerto, ella se estaba proyectando al futuro, a la promesa de Dios, porque dice el texto bíblico que acabo de leer, que Jesucristo fue clavado en la cruz del Calvario para unir moabitas e israelitas, para que no hayan pueblos divididos, para que haya un solo pueblo espiritual, una sola iglesia. Pero esa iglesia es la iglesia de Dios en la medida que esa iglesia tenga a Cristo como el centro de su mensaje. Cristo la base, Cristo el principio, Cristo el medio y Cristo el fin. ¿Y por qué? Porque sin Cristo no somos nada. Porque sin Jesús no podemos hacer nada. Pero con Cristo, oh querido, con Cristo la vida cambia. En Río de Janeiro, un millonario dueño de una red de tiendas de ropa fue secuestrado. Permaneció 2 meses secuestrado. Los secuestradores pedían $2 millones para devolverlo. La familia no podía reunir esa cantidad de dinero, inclusive porque los secuestradores querían $2 millones, pero en billetes de $20. ¿Dónde iban a encontrar eso? Entonces, como pasó un mes y la familia no podía juntar el dinero, ellos le cortaron una oreja y mandaron una oreja para los familiares. El secuestrado solo logró durante los 2 meses del encierro, por una rendija, logró ver el rostro de un hombre moreno con una cicatriz en la cara. Fue al único que reconoció. Y ese rostro se le quedó marcado. Durante 2 meses fue maltratado, fue humillado. No le daban permiso para ir al baño, sucio en sus ropas. Le daban pizza para comer en esa situación deplorable. Fue una situación terrible. Finalmente hicieron los arreglos, entregaron el dinero y él fue abandonado en una carretera solitaria. La policía vino, lo llevaron a un hospital, la familia lo abrazó, pero él nunca más volvió a ser el mismo. Taciturno, no sonreía, nunca quiso contar nada para la policía. Por más que le preguntaban, parecía un zombi, un hombre sin alma, sin alegría de vivir. Después de unos meses en casa, comenzó a salir a la calle. Ya no le interesaban los negocios, la cadena de tiendas de ropa, nada. Los hijos cuidaban de todo. Pero él salía y desaparecía, nadie sabía. Aparecía a las 11 de la noche, a las 10 de la noche, volvía a la casa. ¿Dónde había andado? Nadie sabía. La esposa pagó un detective particular para seguirlo, para ver qué hacía, para ver a dónde iba. La esposa pensaba que él tenía otra mujer, pero no era verdad. El detective un día trajo el reporte y dijo, es un misterio, porque su esposo sale y camina por la calle mirando a todas las personas. Entra a los bares, se sienta, pide agua y se queda mirando a las personas. Después sale, entra un ómnibus
se sienta y observa a las personas, entra al tren, después se baja, solo anda y observa a las personas, pero no hace nada, no habla con nadie. ¿Qué misterio era ese? Él, lo único que recordaba era el rostro moreno con la cara cortada del único secuestrador que él logró ver, porque todos los otros estaban encapuchados. Un día, este hombre estaba a las 6 de la tarde, cuando la gente estaba saliendo del trabajo, parado en una esquina, en un bar, tomando agua, y de repente casi cae al suelo, porque ahí sentado en el bar, ve al moreno de la cara cortada. El corazón casi se le salió por la boca, pensó, me va a reconocer, y se escondió. Pero después lo empezó a seguir. El moreno tomó un ómnibus, él tomó el mismo ómnibus y fue atrás. Después de unas horas de viaje, el moreno saltó, él también saltó. Lo siguió. El moreno entró a una casa de 2 pisos de color amarillo y no salió. Entonces él dedujo, esa es la casa donde él vive. Al día siguiente volvió. Había unos muchachitos jugando en la calle, se acercó a ellos, les dio dinero. Les dijo, ¿ustedes saben quién vive en esa casa? Y ellos le dieron el nombre. Con ese nombre en la mano, ese hombre buscó a un equipo de matadores, sicarios, matadores de alquiler, y les ofreció mucho dinero. Les dijo, pero lo único que yo tengo es a este hombre, este es el nombre, vive en tal calle. Me avisen cuando los 5 están muertos, porque eran 5 los secuestradores. Pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas. Una madrugada él estaba durmiendo cuando el teléfono suena y la voz del sicario del otro lado le dice, mira, toma el dinero, ya le habían dado 50%, pero toma el resto del dinero y ven corriendo, porque antes de desaparecerlos queremos que tú los veas. Y él salió disparado. La esposa preguntó, ¿a dónde vas? Él no dijo nada, desapareció y corrió. Y cuando llegó ahí estaban los 5 cuerpos. Y el sicario con una linterna en la mano le dijo, míralos bien. Esos son los 5 que te secuestraron. Ahí estaba el moreno de la cara cortada, ya muertos. Pero cuando él fue yendo, el 5.º, cuando vio al 5.º, dio un grito y le dijo el sicario, te has equivocado, este no, este es mi mejor amigo, este es el que ayudó a mi familia en las transacciones con los secuestradores, no, te has equivocado. Y el sicario le dijo, no, yo no me equivoqué, ese es el jefe de la cuadrilla, tu mejor amigo. A las 10 de la mañana la familia de él fue avisada. Él se había chocado contra un árbol y cuando despertó estaba loco, estaba enloquecido. Tuvieron que llevarlo a un manicomio y en ese manicomio permaneció 2 años. En las noches de luna salía desnudo a la orilla de la piscina y aullaba como un lobo, loco, completamente desequilibrado. Pero ese hospital tenía un capellán, un pastor, y ese pastor se acercaba, tratando de hacerlo hablar. Él no hablaba nada, él nunca decía nada, él solo se quedaba en un rincón y lloraba, y en las noches aullaba y gritaba, un hombre con la vida completamente destrozada. Y un día el pastor capellán pensó, este hombre carga una culpa terrible en la vida. Y le comenzó a leer una historia bíblica de perdón, de cómo Dios perdona, de cómo Dios transforma. Y a medida que el pastor le hablaba, él lloraba. Y finalmente, llorando, le dijo al pastor,
sus primeras palabras. Pero a mí Dios no me puede perdonar, porque yo mandé matar 5 personas y una de ellas era mi mejor amigo. Y el capellán lo abrazó y le dijo, sí, para ti hay perdón. Mira lo que dice este texto. Todo pecado le será perdonado al ser humano. Todo. Asesinato, adulterio, miseria, violencia, injusticia. Todo. Por lo tanto, tú estás perdonado. El hombre se abrazó al pastor y lloró, oraron. Y a partir de él, ese hombre empezó a estudiar la Biblia. Y a medida que estudiaba la Biblia, iba quedando lúcido. Y cada vez que la familia iba a visitarlo, lo encontraba más lúcido y lúcido y lúcido. Hasta que un día el director de la clínica de recuperación le dijo a la familia, llévenselo, ya está sano, ya está bien. El hombre abrió la Biblia. Hoy le entregó la vida a Cristo. Hoy tiene paz en su corazón. Y hoy sale buscando otras personas para hablar del Señor Jesucristo. No importa quién eres ni cómo has vivido. No importa lo que has hecho o lo que estás haciendo. Dios tiene poder para transformar tu vida. Yo siempre digo que tú eres lo más precioso que Dios tiene en este mundo. Él te conoce, Él sabe tus luchas, tus dolores, tus traumas, los complejos que cargas desde tu niñez. No hay nada oculto a sus ojos y Él te ama como eres. ¿Cuántas veces personas me dicen, pastor, a mí Dios no me puede aceptar porque yo soy la peor miseria de la vida? No importa lo que eres, ni importa cómo te sientes. Ven a Jesús, entrégale tu vida. Dile, Señor, yo no quiero apartarme de ti. Señor, tu pueblo será mi pueblo. Yo quiero que tú seas mi Dios. Dile, Señor, a donde quiera que tú fueres, yo iré. Yo te seguiré. Orfa decidió volver. Ruth decidió unirse al pueblo de Dios. Y Ruth llegó a ser ancestral del Señor Jesucristo por la decisión que tomó. Hoy es tu oportunidad. Yo te voy a hacer una invitación esta noche. Quiero hacer una oración especial por ti aquí adelante. Entonces, esta invitación es para aquellos que ya han estudiado la Biblia y que tal vez ya pueden bautizarse, pero que todavía no habían tomado su decisión de decirle a Dios, tu pueblo será mi pueblo, pero hoy quieren decirle. Pero también esta invitación es para aquellos que tal vez no conocen aún la Biblia, pero quieren entregarle su corazón al Señor Jesús y decirle, mira, Señor, hasta aquí nada ha dado resultado en mi vida, pero yo creo en ti y yo decido seguirte y yo quiero caminar contigo.